Derivadas. Sí, cuéntenme, ¿en qué tema más o menos están? Estábamos en derivadas en coordenadas polares. Ya, coordenadas polares, ¿en serio? Sí, hasta ahí llegamos. Ya, déjame ver esa qué clase es. Debe ser la siguiente, la 11. Ya. A ver, hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer ejercicios en cuanto a la definición, ¿sí? En, en cuanto a un teorema que aparece en la teoría y la introducción a lo que sería la regla de la cadena. Y si nos da más tiempo, pues ya empezamos a ver derivadas de las operaciones, ¿sí? A ver, la derivada pues nace de querer contestar dos preguntas, ¿no? Pues primero la parte humana de querer conocer las cosas, de querer entender lo que sucede a su alrededor. Entonces se plantean eh, distintos escenarios, ¿no? Una es qué pasa con un objeto que se mueve a través del tiempo, ¿sí? El movimiento más bien. O sea, todo en nuestro entorno es movimiento, ¿no? Si no hubiera movimiento, eh, difícilmente habría vida. Entonces la manera de entender el movimiento, pues, da a luz, podríamos decir, esta idea de las derivadas. También en una curva, ¿no es cierto? El querer conocer la pendiente de esta curva en un punto eh, específico, ¿sí? De tal manera que esta pendiente, ¿no es cierto? Esta curva, esta recta, eh, su pendiente, pues, ¿cómo la podría conocer? Y en una curva, pues yo puedo trazar secantes, de tal manera que al momento de empezar a trazar paralelas de esta secante, pues se crea la recta tangente, que es la que topa en un solo punto a mi curva. Entonces esto lo puedo hacer aproximando, 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 aproximando cada vez más estas variaciones entre las distancias en el eje X y en el eje Y. Y eso pues es lo que se conoce como la derivada, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en un punto, ¿sí? La derivada en un punto. También, por ejemplo, el flujo de líquidos, ¿no? A través de un ducto, a través de una manguera, una llave, ¿no es cierto? Cómo es que va fluyendo o cómo se va llenando un recipiente, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, eh, la derivada lo que intenta explicar es cómo varía una magnitud respecto a otra, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, o sea, ya en la parte práctica es eso, cómo una magnitud varía respecto a otra, ¿sí? Cómo la posición varía respecto al tiempo. Ah, pues a eso le hemos llamado velocidad. Cómo la velocidad varía respecto al tiempo, a eso le hemos llamado aceleración, ¿sí? Cómo el nivel del agua eh, varía respecto al tiempo. Ah, pues eso le hemos llamado flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en la parte aplicativa veremos ejercicios de ese tipo. Pero pues primero tenemos que entender esto formalmente, ¿ya? Y vamos a utilizar la idea esta del límite para entenderlo. Entonces, ¿cómo yo voy a entender la derivada en un punto? ¿Sí? Si yo tengo una función, ¿no es cierto? Lo puedo definir de esta manera, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. X sub 0 es donde yo estoy encontrando la derivada, ¿sí? Si este límite existe, entonces esta es la derivada en ese punto. ¿Quién es h? H es pues x menos x sub 0. ¿Sí? Esta razón que hemos visto.
Entonces, haciendo un cambiecito de variable, ¿no es cierto? Si h tiende a 0, x menos x sub 0 tenderá a 0, por lo tanto x tenderá a x sub 0. Y me quedaría cualquiera de estas dos definiciones. La 1 o la 2 para la derivada de una función en un punto. ¿Ya? Existen varias formas de trabajar, o más bien de escribir a la derivada. ¿Ya? Se las voy a poner aquí. El f', el df de x, da de x, con f de x o con y, el d mayúscula, ¿sí? Principalmente yo suelo trabajar con f' o con el da de x, ¿ya? Con cualquiera de esas dos. Estas d mayúsculas no las trabajo, pero en el libro de Layton trabaja con estas d mayúsculas. Entonces, para que estén ahí pendientes, que son formas con las que yo puedo trabajar. Yo también voy a tener las derivadas laterales, así como en los límites tenía los límites laterales. O sea, nota que la definición de derivada está dado por la definición de límite, ¿ya? Entonces, yo tendré derivada lateral por izquierda, derivada lateral por derecha, ¿sí? Teniendo la misma idea, ¿no es cierto?, que los límites laterales. ¿Estamos? Yo puedo decir que una función es derivable en un punto si la derivada lateral, si las derivadas laterales existen y son iguales. El mismo criterio que vimos anteriormente para la existencia y unicidad del límite, ¿sí? Entonces acá algo similar. Para que la derivada en un punto exista, debe ser derivable por derecha y por izquierda. Bien. Ahora, algo más que necesitamos es la derivabilidad en un intervalo. ¿Sí? Todo esto estoy sacando de sus notas de clase, ¿no? La derivabilidad en un intervalo, ¿sí? Me dice que una función es derivable en un intervalo abierto si es derivable en cada uno de los elementos de este intervalo, ¿sí? Y es derivable en un intervalo cerrado si es derivable en el intervalo abierto y además por derecha en A y por izquierda en B, ¿sí? Entonces, ahí puedo decir que mi función es derivable en un intervalo cerrado. Y para finalizar esta partecita, solamente plantear lo que sería pues la función derivada, ¿no? Entonces la función derivada es una función de los reales en los reales, o del intervalo en que estamos trabajando en los reales, tal que la imagen de esta función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? O sea, aquí no estamos derivando en un punto, sino estamos presentando la función derivada. Y ojo que la función derivada no es nada más que me está explicando, me está diciendo cómo varía una magnitud respecto a otra, ¿sí? Como es un cálculo en una sola variable, entonces veremos, ¿no? Pues cómo varía la altura respecto al tiempo, cómo varía la altura respecto al ancho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si te fijas, todo es dA de x, dA de x, dA de x, dA de x. ¿Sí? Es la forma en cómo expresamos la derivada. Cómo está variando y respecto a x. ¿Sí? Cómo está variando f de x respecto a x. ¿Sí? Bueno, con esa pequeña introducción vamos a hacer algunos ejercicios. Miren, me dice... ya los tengo escritos aquí, solo voy a copiar y pegar mejor. Vamos a copiar y pegar estos que están acá. Ahí. Para que no se gaste el marcador.
Mira, dice, usando la definición de derivada, calcula la función derivada de esta cuadrática, donde el dominio de la función son todos los reales y tanto A, B, C son también reales. Entonces voy a utilizar la definición, ¿sí? Entonces no está de más decirte que otra vez definiciones y teoremas debes recordarlos. Vamos a ponerle aquí, por la definición de derivada, tenemos, ¿sí? Y voy a usar el f'. F' de x va a ser igual el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? F de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Estoy usando la definición, mira. ¿Ya? Ahora, pues tengo que contextualizar con mi función, ¿no? Mi función es ax cuadrado más bx más c. Entonces me va a quedar, es la imagen de x más h respecto a f. Entonces sería a por x más h al cuadrado más b por x más h más c. Esta h parece b. Menos ax cuadrado más bx más c, que es f de x. Y todo esto sobre h. Es un límite, entonces, a ver, estos límites pues ya los manejamos, ¿no? En cierto modo. Entonces, el desarrollo este cuadrado sería ax cuadrado más 2axh más ah al cuadrado más bx más bh más c menos ax cuadrado menos bx menos c. Todo esto sobre h. Luego, el límite cuando h tiende a 0, nota que aquí tengo sus inversos aditivos, se hace 0 y se hace 0. Entonces solamente me va a quedar 2axh más ah al cuadrado más bh sobre h. Esto es un 0 sobre 0, ¿no? Pero si saco factor común h, adiós. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2ax más ah más b. Obviamente, si h es distinto de 0. Y ya evaluando el límite, solamente aquí, ¿no? Entonces me quedaría 2ax más b. Entonces, por lo tanto, nuestra función derivada, f' sería una función de los reales a los reales que toma un x y su imagen sería 2ax más b. ¿Sí? Entonces esta sería la derivada respecto a x. ¿Ya? Si yo quisiera en un punto, pues simplemente debería sustituirlo, ¿no? Si quiero cuando x es 0, pues sería b. Si quiero cuando x es 1, sería 2ab. Si quiero cuando x es menos 1, sería menos 2a más b, etc. ¿Sí? Pero esta es la función que te va a dar todas esas pendientes de las rectas tangentes a esta curva. Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? No sé qué les dijo su profe
Acerca de la tabla de derivadas. ¿Qué les comentó su profe de CD? ¿Les va a dejar usar? ¿No les va a dejar usar? No nos dijo nada al respecto. Ya. Eh, haciendo este procedimiento yo puedo obtener las derivadas de forma general para una función. O sea, por ejemplo, para esta función cuadrática, esta sería su forma general para derivar. ¿Ya? 2ax más b. Ahora, de distintas funciones yo puedo tener su forma como característica general, ¿no es cierto? Cuando sea una función lineal, cuando sea una función exponencial, cuando sea una función trigonométrica, etcétera. ¿Sí? Haciendo un proceso similar al que está acá. Entonces de ahí nace la tabla de derivadas. Entonces posteriormente usaremos la tabla de derivadas. ¿Sí? Entonces hay algunas derivadas que son simples, ¿sí? Otras que ya requieren un poquito más de trabajo. Pienso que esas no les dejarán usar porque se puede deducir de las anteriores. ¿Ya? Entonces, si me da un tiempito, les haré un compilado ahí de las derivadas. Algo así como lo que les hice para límites, no sé si lo vieron. Sí, sí les sirvió. Sí, bastante. Ya. Entonces, si tengo tiempito, ya me voy a poner a trabajar en eso de las derivadas. Ya tengo hecho en, en el documento, pero tengo ahora que irle pasando en el otro programa. Pero ya les pondré. Por lo pronto podemos trabajar con cualquier tabla de derivadas de cualquier libro, ¿ya? Cualquier libro bueno, eso sí. Miren, lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con la continuidad, algo que ustedes ya se dieron el primer round, ¿no? La continuidad y la derivabilidad están muy ligadas, ¿sí? Lo malo es que tienen una relación, como varias relaciones que tal vez ustedes conozcan, ¿no? En un solo sentido, ¿ya? Y es lo siguiente, mira, si f es una función derivable en x sub 0, entonces es continua en x sub 0. Este es el teorema, ¿ya? Entonces es en un solo sentido. Si es derivable, entonces es continua. Pero no es recíproco eso, ¿ya? No es que si es continuo, entonces es derivable, ¿ya? Por ejemplo, miren, vamos a poner acá lo siguiente. Hagamos unos dibujitos aquí, ¿ya? Hay dos tipos de funciones que hay que tener mucho cuidado. Funciones como esta, miren, como el valor absoluto es una de ellas. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Ya? Esta es la gráfica de la función valor absoluto. Ahora, aquí tengo el 0. Entonces, si tú quieres calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto, el límite es 0. Y si calculas la imagen de 0 respecto a la función, el valor absoluto de 0 es 0. O sea, esta sí es una función continua, pero esta no es una función derivable, ¿ya? Porque justamente aquí se genera como un pico, ¿ya? Justamente aquí. Entonces, esta no es una función derivable en 0. Entonces, funciones que tengan esta situación como picos, ¿ya? No, no se pueden derivar en este punto. En todos los demás puntos sí,
Pero aquí en 0, no. Entonces hay que tener cuidado ahí. Otro tipo de funciones son, por ejemplo, estas, que hacen algo como esto. Ahí y así. Bueno, simétrico, ¿no? O sea, funciones pares. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta, de igual manera, continúa aquí en 0, ¿sí? Pero si yo quisiera calcular aquí la derivada en este punto, no puedo. ¿Estamos? Imagínate que tú estás calculando las derivadas en cada uno de estos puntos que están aquí, ¿sí? Entonces, pues obviamente, eh, en cada uno de estos puntos te está dando la pendiente, la recta tangente, entonces sacas las tangentes aquí, ¿no? Tangente, tangente, tangente. Pero cuando ya llegas acá, quedaría una línea paralela al eje de las Y. Entonces, ¿cuál sería la pendiente justamente para el punto 0? Pues el límite tiende al infinito, el límite no existe, ¿sí? Entonces, a pesar igual que esta es continua, pero no es derivable. Entonces, mucho ojo. Esta es una implicación entre P y Q. P implica Q. El Q implica P, no siempre es verdadero, ¿sí? Entonces, si no siempre es verdadero, por el prepo, pues ustedes ya saben, ¿no? Lógica. Yo solamente trabajo con tautologías, proposiciones que siempre son verdaderas, no con que a veces sí, a veces no. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Si una función es derivable, entonces es continua. Si una función es continua, no puedo decir que sea derivable. Acabo de poner dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, eh, mostremos un ejercicio. Vamos a poner aquí un ejercicio que nos va a ayudar con esta idea. Lo tenemos por aquí. Bueno, lo teníamos por aquí. Parece que no se ha sincronizado. A ver. Ah, es que estoy en la clase de aquí mismo. Ya me asusté. Acá está. Casi me da un patatús. Aquí. GR3. A ver. Miren este ejemplo. Dice, demuestra que no existe la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado en x igual a 0. ¿Ya? Dice, demuestra eso. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Pues valerme de la definición. ¿Sí? Voy vamos a trabajar esta expresión. Entonces, miren, por ejemplo, Explicaríamos las empezaríamos derivadas laterales. por la definición nada más. ¿Sí? Vas a ver lo que pasa por la definición. Tiene que ver, al final tiene que ver con las derivadas laterales, claro. Entonces, mira, por la definición, ¿qué nos quedaría? Que f' de x, el límite cuando x tiende, h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ya? Ahora, sea x igual a 0. Porque ahí es donde me está pidiendo. Entonces lo que estoy calculando es la derivada en un punto, el punto 0. Y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0. ¿Están de acuerdo? Sobre h. Luego, ¿qué me va a quedar? Tengo que evaluar en mi función. Raíz cúbica del cuadrado de x. Entonces aquí me quedaría 0 más h, h, ¿no? Entonces me quedaría raíz cúbica de h al cuadrado menos la raíz cúbica de 0 al cuadrado. Le voy a poner así solo porque sepamos de dónde viene. Límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De, esto es h a la 2 tercios sobre h
Y voy a aplicar, vamos a ponerle aquí mismo para que no se haga muy largo, leyes de exponentes. H a la 2 tercios por H a la menos 1. Límite cuando H tiende a 0. 2 tercios menos 1. Menos 1 tercio. Y esto no es más que el límite cuando H tiende a 0 de 1 sobre H a la 1 tercio, ¿no? O sea, lo que es lo mismo, límite cuando H tiende a 0 de 1 sobre la raíz cúbica de H. ¿Y qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Qué pasa si H tiende a 0? Nos da infinito. El límite no existe. No existe. ¿Sí? El límite no existe aquí. O sea, para tú hablar de la derivada en un punto, el límite debe converger en un número real. ¿Sí? O sea, no debe diverger sea infinito positivo, sea infinito negativo. ¿Ya? Entonces, pilas con esa parte, muchachos. Déjenme poner esta. Vamos a ver si es que este software me permite dibujar. Ya. Estas funciones. Y justo es un tipo de función de las que estamos hablando. Miren, se los voy a mostrar. Miren lo que pasa en 0. ¿Ya? Hay un piquito aquí. ¿Sí? Es decir, si es que yo empezara a analizar, ¿no es cierto? En cada uno de estos puntos sacando, perdón, en cada uno de estos puntos sacando las pendientes de las curvas, ¿ya? Lo que va haciendo es la curva cada vez se va empinando, ¿no? Hasta que aquí, en 0, tendería al infinito. Entonces, a pesar de que sí es una función continua, no es derivable. Entonces, ojo. Siempre va al revés. Si es derivable, entonces es continua. Aquí, como el límite en x igual a 0, cuando h tiende a 0, no existe. Por tanto, f no es derivable en ese punto, ¿no? En x igual a 0. ¿Estamos? Listo. No sé si tienen alguna preguntita. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Miren lo que dice este ejercicio que está aquí. Dice, usando la definición de derivada, calcula, estoy usando otra notación, mira, la derivada, este x chiquito aquí me dice la derivada respecto a x del seno de pi x. ¿Ya? Entonces estoy usando esta notación. Esta que está aquí, la segunda. ¿Ya? F' de x. Entonces estoy haciendo referencia respecto a qué estoy derivando. ¿Ya? Eso será muy importante cuando trabajemos polares, por ejemplo, derivadas polares. Derivación implícita también, paramétrica. Entonces, saber respecto a qué estamos derivando. Entonces, mira, dice, usando la definición de derivada, calcula esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar?
Es cierto que esto se puede hacer por un teorema, que se llama la regla de la cadena. ¿Ya? Pero obviamente, ¿de dónde viene la regla de la cadena? De la propia definición, ¿sí? Todo siempre regresará a la definición, muchachos. Por la definición de derivada. Tenemos, a ver, la derivada del seno de pi x respecto a x. ¿A qué va a ser igual? Por definición, límite. Cuando h tiende a 0, ¿de qué? ¿Ya? Sería de mi función, pero F la de x imagen... menos h menos f de x. Sobre Exacto. h de 0. Sobre h. Cuando h tiende a 0. Contextualicemos con lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces sería el seno de pi por x más h. Eso sería mi f de x más h, ¿cierto? No es x menos h. No, perdón. X menos h, perdón. Ya. Menos el seno de pi x, que sería mi f de x. Todo esto sobre h. Sí, sí, sí me van siguiendo. Si hay una manita arriba, un like, si es que me van siguiendo. Ya, muy bien. Tamia Wilmer, muy bien. A ver, entonces, ahora cómo trabajo en esta parte, ¿sí? Noten que aquí, Haríamos una deriva en phi de x más h y de ahí sería una suma de ángulos, sustituyendo el seno de la suma de ángulos. podría hacer eso, ajá, podría, o sea, lo que debo hacer ahorita es necesariamente una identidad trigonométrica, ¿ya? No me escapo. Tengo restos de senos, ¿sí? Entonces voy a utilizar esa identidad trigonométrica. Entonces me quedaría 2 que multiplica el seno de pi por x más h menos pi por x sobre 2, ¿ya? Por nuestro coseno de pi por x más h más pi por x sobre 2. Todo esto sobre h. ¿Ya? Identidad trigonométrica, transformación, suma producto. Límite cuando h tiende a 0. Ya les de pasar, tengo... En el aula virtual les de poner. Tengo algo parecido con lo que hice con lo de límites. Tengo para trigonometría. Ya les he de poner ahí en el aula virtual. Entonces me quedaría aquí, a ver. Sería pi por x más pi por h. El pi por x se va y me quedaría 2 por seno de pi por h sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y acá me quedaría pi por x más pi por x, 2 pi por x más pi por h sobre 2. ¿Sí? 2 pi por x más pi por h sobre 2. Todo esto sobre h. ¿Sí? A ver. Veamos qué tenemos. Aquí tendría el seno de 0. Aquí tendría el seno de... Esto sería 0. Pi por h sobre 2. Ya, podemos esto representarle de esta siguiente forma. Hagamos esta jugada. Voy a poner, o voy a utilizar el límite de un producto. ¿Sí? Vamos a utilizar el límite de un producto. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Sí? Voy a poner esto así, lo voy a separar sobre h. Ojo que el 2 no puedo, este 2 y este 2 no puedo jugar, ¿no?
¿Ya? Para nada, cuidado con querer simplificar ese 2. Y aquí, por el límite, cuando h tiende a 0, de pi por x más pi por h sobre 2. ¿Qué estoy haciendo? Coseno. Me falta el coseno aquí. Vamos a ver acá. Coseno. Pi por x, más pi por h sobre 2. Entonces, a este que está aquí, voy a hacer esta jugada, mire. Vamos a ponerle seno de pi por h sobre 2 sobre h sobre 2, este 2, extremos con extremos, ¿no es cierto? Y voy a multiplicar por pi, y obviamente por pi acá, para que no se altere. Estoy multiplicando por 1. Y no sé si ya le ves que acaba de aparecer ahí. Ya la conocen ustedes, ¿no? Entonces vamos a trabajar aquí ahora con los 2 límites. Y pongámosle, sea L1, el límite cuando h tiende a 0, de pi por seno de pi por h sobre 2 sobre pi por h sobre 2. Vamos a ponerle aquí, sea y, ¿ya? Sea y igual al seno, no, más bien pi por h sobre 2. Y z, seno de y sobre y. No voy a hacer rápido esto, ¿ya? Entonces, si h tiende a 0, y tiende a 0. Luego, si y tiende a 0, entonces z tiende a 1. ¿Ya? Por lo tanto, L1, que es el límite cuando h tiende a 0, este pi ya podemos mandarle acá, de seno de pi por h sobre 2 sobre pi por h sobre 2 va a ser igual el límite, ¿estamos? Cuando y tiende a 0 del seno de z sobre z, seno de y sobre y, perdón, seno de y sobre y, que eso es 1. Por lo tanto, esto me queda simplemente pi, ¿sí? L1. Ahora, L2 sería este límite que está acá. Y este límite está simple, ¿no? Estamos, simplemente me quedaría coseno de pi por x. Finalmente, la derivada del seno de pi x respecto a x va a ser pi por el coseno de pi por x. Porque acuérdate que es el producto entre estos dos, ¿no? L1 nos dio pi, L2 nos dio coseno de pi x. Como h tiende a 0, esto solamente queda coseno de pi x, ¿no? Ojo que es el límite de h, no de x, cuidado. Y ya, estaría derivado esta expresión. Ahora que sí, existe algo que se llama la regla de la cadena que trabaja con funciones compuestas. Y en la función compuesta está la misma idea de la sustitución. O sea, eso quiero o sea, eso debemos entender. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, y es igual a pi por x, y la otra función sería seno de y. Entonces primero derivo pi por x, que me daría pi, y luego derivo el seno de y, que me daría el coseno de y.
Por lo tanto sería pi por el coseno de y, pero y es pi por x, entonces me queda pi por coseno de pi x. Esa es la regla de la cadena. ¿Ya han de haber visto, no? O aún no. Reglita de la cadena. ¿Sí? Ya. Entonces no me van a dejar mentir. Pero nace de aquí, o sea, mira. O sea, yo le puedo hacer la definición. ¿Ya? Muy bien. A ver, tal vez este ejercicio no alcancemos a terminarlo, pero sí está bueno de que lo hagan. Si es que no lo terminamos, que lo terminen en su casa. Porque es algo que ustedes ya fueron evaluados inclusive. Entonces voy a hacer hasta donde llegue. Ojalá logre terminar. Miren lo que dice el ejercicio. Dice, redefina, si es posible, esta función para que sea continua en x igual a 0. Luego calcule, si es que existe, f' de 0. A ver, lo que me está diciendo es lo siguiente. Tengo esta función que está aquí. ¿Ya? Si tú ves esto, inmediatamente tu cabeza dice, bueno, el dominio puede ser todos los reales exceptuando el 0. Y justamente te dice que quieres que sea continuo en 0. Obviamente esta función jamás va a ser continua en 0 porque no está definida en 0. ¿Ya? Porque el límite podrá existir, pero la imagen de 0 respecto a esta función no. Por esto, ¿no? Seno de 1 sobre x. ¿Ya? Entonces lo que te está pidiendo es, arma otra función basándote en esta, de modo de que sea continua. ¿Sí? Y una vez de que sea continua, veamos si es que se puede derivar en ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos encontrar el límite en 0, ¿no? ¿Sí? Deberíamos encontrar el límite en 0 y luego crear nuestra función de tal manera de que la imagen de 0 respecto a la función que hemos creado sea igual al límite que encontramos. Voy a ser más claro y lo voy a escribir aquí. Vamos a ponerle, debemos encontrar el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función. ¿Sí? Ahora, para todo x real, exceptuando el 0, tenemos esto, ¿no? Que menos 1 es menor o igual que el seno de 1 sobre x, y esto es menor o igual que 1. Y de aquí, yo puedo concluir, y voy a multiplicar por x al cuadrado. X al cuadrado es un número siempre mayor o igual que 0. Entonces el sentido de la desigualdad pues no va a cambiar. De tal manera que lo que yo quiero es aplicar el teorema del sándwich. ¿Sí? Entonces ya tengo la desigualdad. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado también es igual a 0. ¿Sí? Entonces mira, tengo la desigualdad. Tengo los límites, que ambos son 0. Y como x al cuadrado por seno de 1 sobre x está entre estos dos, por teorema de sándwich, ya estoy hecho. Luego, por el teorema del sándwich, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x, esto es 0.
¿sí? Que está entre las dos, está sin escapatoria esta función. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿sí? Para que nuestra función, vamos a ponerle aquí, nuestra nueva, pongámosle, nuestra nueva función, llamémosle G, ¿sí? Sea continua en x igual a 0, ¿cuánto debería valer G de 0? 0. 0, ¿sí? Entonces nuestra nueva función quedaría algo como esta, mira. G de x sería la función que toma la imagen x cuadrado por seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Esta función ya es una función continua en todos los reales. ¿Sí? Entonces yo ya he redefinido, he armado una nueva función de tal manera de que ahora esta g sí es una función continua, basándome en la función anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya encontré el límite. ¿Sí? Si no era capaz de encontrar el límite, entonces pues no podía redefinirla, ¿no? Porque tal vez era una continuidad, una discontinuidad inevitable. ¿Ya? Entonces, ya está redefinido. Ahora veamos lo siguiente, que si es que existe, ¿sí? Ya no sería de f', sería de g', porque así lo llamamos. Lo vamos a poner en otro color. Ahora, calculando g' de 0, tenemos, vamos a hacerle por la definición, g' de 0 es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De g de 0 más h menos g de 0 sobre h. Entonces, ¿qué tendría? Mira que es cuando h tiende a 0, o sea, cuidado con usar esto. Tengo que usar lo que está acá. Nos quedaría nuestra función h al cuadrado por seno de 1 sobre h menos 0. ¿Sí? Nota que g de 0 es 0. Entonces por eso simplemente aquí le pongo g y le pongo 0. ¿Ya? Pilas ahí. G de 0, 0. G de 0 más h, obviamente no es 0. Sería x cuadrado por seno de 1 sobre x. O sea, h al cuadrado por seno de 1 sobre h. Sobre h. Este es este. ¿Sí? Y esto que está acá viene de acá. ¿Estamos? Cuidado con g de 0 poner esto que está acá arriba. No, g de 0 y ya está dado. G de 0 es 0. Nuestra nueva función. Entonces me queda, mira, el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De h por seno de 1 sobre h. Y esto pues, para ti ya debe ser pan comido, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo resolverías esto?
Podríamos multiplicar por h dividido para h y de ahí poner seno, hacer un cambio de variable en seno de 1 sobre h, que sería cuando y tiende a infinito, y podríamos demostrar que sería igual a seno de y, en este caso sobre y, cuando y tiende a 0 es igual a 0, debido a que seno de infinito no existe. ¿Y de dónde sacas eso? Sabemos que el seno de infinito no puede existir, así que menos 1 es menor o igual a seno de infinito, que es menor o igual a 1. Y de ello multiplicamos por 1 sobre h. Pero a ver, ¿cómo sacas el seno de infinito? El infinito no es un número. Por eso suponemos que no existe. No, no, no. No va por ahí. Medios con medios, extremos con extremos. Quedarías igual a lo que está diciendo tu compañero. Inge, esto no sería 1 por el teorema de los infinitesimos equivalentes, aplicando como le hicimos en la anterior. Ya, y es que si hago eso, caigo en lo que está diciendo tu compañero. Mira, o sea, yo puedo decir seno de 1 sobre h por 1 sobre h. ¿Ya? Pero aquí es el límite cuando h tiende a 0. Entonces 1 sobre h va a tender al infinito. Sí, es que eso ya se había demostrado de que cuando tiende seno de x sobre x cuando x tiende al infinito era igual a 0, creo. Sí, ¿Y dónde? eso se había demostrado en clases. Hasta Yo incluso hice, viendo un PDF cuando estaba estudiando. ya, pero ¿cómo lo haría? Eso lo hacemos por el teorema del sándwich. ¿Dale? Hagamos eso por el teorema del sándwich. Bien. Planteemos lo siguiente, ya para acabar esto rapidito. Ahora, para todo real. Sí, bueno, en este caso h real, ¿no es cierto? Para todo h real, exceptuando el 0. Esta es otra de las desigualdades que se puede trabajar para las trigonométricas. ¿Ya? Esto es menor o igual que 1. Por definición de valor absoluto, de aquí se saca de que el seno está entre menos 1 y 1. ¿Ya? A partir de esta desigualdad, que es una desigualdad verdadera, para todo real, excepto para el 0, porque es 1 sobre h, yo puedo concluir lo siguiente. Voy a multiplicar por h para obtener esta expresión que está aquí. ¿Sí? Y voy a verle como el valor absoluto. Entonces me quedaría h por 0, que es 0. Luego, valor absoluto de h, que sé que es un número positivo. El producto de valores absolutos es el valor absoluto del producto. Entonces, entre comillas, como que entra el valor absoluto aquí. ¿Sí? Y el valor absoluto de h acá. ¿Ya? Por 1 me queda esto mismo. Ya tengo mi desigualdad. Listita ahí. Luego, el límite cuando h tiende a 0, de 0, pues de 0. Y el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h es el valor absoluto de 0, que es 0. ¿Ya? Entonces, por el teorema del sándwich, el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h por seno de 1 sobre h será igual a 0. ¿Ya? Pero este es del valor absoluto. Pero hay un teorema, ¿sí? Que me dice que si el límite del valor absoluto de una función es 0, entonces el límite de la función también es 0. ¿Sí? Luego, por teorema de valor absoluto, el límite cuando h tiende a 0 de h por seno de 1 sobre h es igual a 0. ¿Sí?
Estos dos teoremas que acabo de usar, el del valor absoluto y el del sándwich, están ahí en ese resumen que les mandé. Entonces, así es como demostraríamos lo que me estás mencionando, Eduardo. ¿Ya? Entonces ya estamos. No sé si tienen alguna preguntita, muchachos. Preguntitas. La clase del día viernes vamos a empezar a hacer ya ejercicios con las propiedades de las derivadas, sumas, restas, multiplicación, división, regla de la cadena, teorema de la función inversa, ¿sí? A ver esos tipos de ejercicios. Y luego pues seguiríamos avanzando, ¿no? Una vez que veamos regla de la cadena, la función implícita, las polares, las paramétricas, y ya vendrían después las aplicaciones respectivas de cada uno. Orden superior también. ¿Sí? Eso es. Bueno. Nos estamos viendo, chicas, chicos. Ánimo. No se desanimen. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias.